Buenas tardes, bienvenidos a todos y bueno, queríamos daros la bienvenida tras el parón estivo a nuestra nueva serie de webinars formativos que estrenamos en una nueva plataforma también, On24, que esperamos que os dará una mejor experiencia a nivel de usuario y nos permitirá poder ofreceros estas sesiones formativas de forma más amena. Hoy nos vemos para hablar del conjunto de la afectación biopsicosocial en el paciente ostomizado y cómo desde nuestro lado podemos apoyarles en ese nuevo mundo que se les abre tras la cirugía. Pero antes de esto quería recordar unas breves instrucciones. Tenemos apoyo técnico a lo largo de toda la sesión, por lo que si tenéis algún problema, por favor, escribidlo en el chat. Tenéis un cuadro de chat en la pantalla de visualización. Iremos recogiendo las preguntas que más recurrentes sean a lo largo de toda la sesión y aquellas que sean más frecuentemente repetidas, bueno, pues las plantearemos al final para que nuestra ponente las pueda responder, esperando que podamos llegar a responder todas las preguntas que se planteen. Si desea ser contactado, para aquellos que no nos conozcan demasiado y les interesa el argumento y quisieran profundizarlo o quisieran conocer más sobre nuestros productos y servicios, háganoslo saber también y un representante de Combatec se pondrá en contacto con ustedes. Y si no, nos pueden escribir también a través de infotec@combatec.com o bien llamando al número de teléfono 93 602 3737. Y dejando ahí sus datos, un representante de zona se pondrá en contacto con ustedes. Y ahora, sin más demora, paso la palabra a nuestro director, Juan Antonio Ferreiro, para dar apertura a la sesión de hoy. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haberse conectado a esta nueva serie de webinars que empezamos ahora después del parón estival. Y además lo empezamos con un tema que estoy seguro de que les va a interesar. Hoy contamos con la presencia de Kenly Santana como ponente. Kenly es licenciada en enfermería por la Universidad Central de Venezuela y también cursó un posgrado de estomatoterapia en la Universidad del Valle en Santa Fe de Bogotá, en Colombia. Además, posee un máster en marketing para empresas por la Universidad Central de Venezuela y ha hecho diversos estudios relacionados con la enfermería y con la dirección de empresas. Ella es miembro del American College of Clinical Wound Specialists y tiene en su labor un gran número de formaciones, tanto en Europa como en América Latina, sobre biología de las creencias, obviamente sobre ostomía y en psiconeuroinmunología. A nivel laboral hay que destacar que Kenly inició su vida laboral en Venezuela trabajando como enfermera de urgencias, como enfermera de cirugía, de quirófano y también en atención al paciente ostomizado. Pasó luego a trabajar en Colombia y allí tuvo la oportunidad, de alguna manera, de trabajar con pacientes heridos de guerra y pacientes ostomizados, adquiriendo también una gran experiencia en el tratamiento de las heridas. Posteriormente decidió pasarse a la industria y estuvo trabajando en Venezuela como formadora y también en el área de capacitación de enfermeras dentro de Combatec. Y actualmente está en España, lleva ya 2 años trabajando con nosotros como responsable del departamento clínico para el grupo de ostomía en España. Kenly nos va a hablar hoy de un tema que es realmente interesante porque habla de no tratar solamente la enfermedad del paciente, sino de ser capaces de tratar el entorno social, el entorno psicológico y el entorno anímico de nuestros pacientes. Fundamental en estas épocas de COVID, donde muchas veces no tenemos ocasión de poder ver a los pacientes de forma directa, sino que hay que hacerlo de forma habitual, donde ellos se pueden encontrar un poco menos atendidos de lo que sería deseable o de lo que tienen acostumbrado, y por eso creo que hoy Kenly nos va a dar una serie de trucos y de guías para poder atender mejor a los pacientes. Así que sin más, le paso ya la palabra a Kenly.
Kenlis. Parece que tenemos un problema técnico con el micro de Kenlis. A mí me aparece como que está activo. Pero no te oímos, Kenlis. A ver, disculpen un segundo. Problemas del directo y nos estrenamos con esta nueva plataforma. Estamos en el backstage solucionando este pequeño contratiempo técnico. Esperemos a ver. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Bueno, que no pasa nada. Todas estas fallas técnicas se superan y listo. Le daba las gracias a Juan Antonio y le estaba diciendo que pues estoy muy contenta de estar con ustedes el día de hoy a través de esta nueva plataforma que, como vieron, puede ser que tenga algunos, digamos, tropiezos técnicos, pero que no hay que estresarse por ello, simplemente lo resolvemos y les agradecemos mucho a ustedes que estén con nosotros. Bien, vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí me apasiona, que tiene que ver con la visión holística que vamos a marcar sobre el paciente, porque nosotros como entes no somos meramente entes físicos, sino que somos seres pensantes, somos seres gregarios, somos seres que un poco complejos en el sentido de manejar todo ese equilibrio biopsicosocial. Y pues dando la introducción a nuestra presentación, quiero iniciar por la definición que hizo la Organización Mundial de la Salud en el año de 1946 y que actualmente se mantiene vigente, donde ellos explican que la salud no es meramente ausencia de enfermedad, sino que tiene que haber un bienestar, un equilibrio biológico, psicológico y social. Y esto, a pesar de que ustedes dirán, bueno, es una definición de 1946, pero es que esto lo dijo de una manera diferente, pero lo señaló uno de los padres de la medicina, que fue Hipócrates. Hipócrates señala que las fuerzas que nosotros tenemos en nuestro interior, lo que se encuentra dentro de nosotros, son las que verdaderamente van a curar al paciente. Y eso lo traigo a colación porque significa que podemos hacer todo lo humanamente posible como profesionales de la salud, pero tenemos que contar que el paciente debe ir de la mano con nosotros. Él debe estar procurando también su salud. Para continuar con esta presentación, ¿qué es lo que le puede ocurrir a un paciente cuando le dan la noticia, bien sea en un preoperatorio que está por ser intervenido y le van a colocar una ostomía, o que por algún trauma, por ejemplo un accidente de tránsito, termine con una laceración a nivel intestinal y tenga que ser ostomizado? Se enfrenta a un estado, primero un shock, y lo vamos a ver con las fases del duelo, pero lo primero que se va a encontrar es con mucha angustia, con muchas dudas, porque va a haber una alteración directa sobre su imagen corporal, que eso va a ser indudable, va a tener un ano contra natura,
Va a tener sentimientos de mutilación, porque realmente eso es una parte de su organismo, de su cuerpo, que va a ser, digamos, derivado, que va a ser tocado quirúrgicamente para que pueda él seguir con vida. Va a haber una exposición y una pérdida de control sobre una función fisiológica, llámese que deseche orina, o que sean heces, o que sean gases, o que pueda ser moco o saliva en el caso de que sea una ostomía respiratoria. Pero llevándonos a esta ostomía, vamos a hablar puntualmente de drenaje, también causa un impacto el hecho de tener que utilizar bolsas de drenaje cuando habitualmente no necesitaba de esto. Pero además no solo es la ostomía, sino que recuerden que hubo algo que generó, bien sea enfermedad, algún accidente o alguna situación muy específica, que generó que este paciente requiera tener esta derivación. Y ya se suma la angustia por lo vivido más la angustia por lo que él puede creer que va a vivir o que efectivamente va a vivir, pero hay que ver cómo se lo imagina él. Y cómo nos encontramos como profesionales del área de la salud. En un mar, nosotros somos estos fareros o fareras que estamos tratando de guiar a nuestro paciente en este maremoto, por decirlo de alguna manera, hormonal, de neurotransmisores, de emociones, de sentimientos. Esto es, digamos, una situación muy fuerte o muy impactante, donde el paciente viene con muchísimas dudas. Y lo más importante de esta imagen que me encantó es, además de que fue ganadora de un premio fotográfico, y esta fotografía fue tomada en 1989, lo que me encantó es la serenidad de este farero ante esa inminente cantidad de agua, ante ese mar que estaba prácticamente devorando todo a su paso. Fíjense cómo él se mantiene allí. Y así debemos, en la medida de lo posible, pues mantenernos firmes nosotros para poder ayudarlo. Por supuesto que si nosotros vamos con palabras de no te preocupes, todo está normal, pero ¿cuál es el problema? Tú eres muy fuerte, nos van a mandar a pasear. Porque lo que nosotros tenemos que hacer, digamos, o deberíamos hacer, es primero escuchar, entender la situación de esta persona y cómo él ve ese proceso que está viviendo. De todos modos, tenemos una guía muy importante. Ya para 1969, esta médico psiquiatra trabajó la pérdida, el duelo y factores traumáticos en las personas. Esta doctora Kubler-Ross crea o define la curva para las etapas del duelo. Son 4 etapas en líneas generales. Sin embargo, hay personas que o pueden atravesar las 4 o puede atravesar una o puede atravesar 2. O sea, cada persona va a responder de una manera diferente. Pero lo que primero nosotros, todos los que hemos tenido experiencias o vivencias de pérdida trágica, yo lo he vivido personalmente a nivel familiar, a nivel de migración, por ejemplo, es el shock. Es el quedar paralizado. Y si ustedes recuerdan algún momento de su vida, alguna situación que haya sido realmente impactante para ustedes, recordarán que quedan en un momento suspendidos en el tiempo. Y esto es lo que puede ocurrirle al paciente. Luego viene una fase de negar, obviamente, no, esto no puede estar ocurriendo, esto debe ser un error, es que yo no tenía ningún dolor, es que lo mío fue un accidente de tránsito, desperté con esta bolsa, ¿qué es lo que está ocurriendo? O tengo una enfermedad, un cáncer o un Crohn que me está generando esto, pero yo no lo merezco. Y más allá de confrontar al paciente, yo le sugeriría es escuchar, permitir que él drene
todos sus sentimientos y ustedes también tener la posibilidad de ir generando argumentos que le puedan servir a él de luz en esa travesía. Durante esta etapa de duelo, como va a ser la etapa de shock, de negación, la etapa de ira, negociación, depresión, hasta que llega a la etapa de aceptación, pues la persona o nosotros atravesamos una ola donde también se van a sumar factores físicos que van a traer situaciones biológicas y a la vez inmunológicas. Físico, ¿por qué? Si yo estoy ante la sensación de miedo, yo voy a querer hacer tres cosas. O voy a huir, o me voy a paralizar, o voy a atacar. Y el tema de atacar, quiero hacer énfasis en que el atacar no es que nos van a caer a golpe, bueno, que se ha visto también lamentablemente, pero en líneas generales es atacar con la palabra. Entonces, cuando una persona está iracunda, está molesta, hay algo de fondo donde probablemente lo que tiene es un miedo enorme a lo que está atravesando. Hasta que finalmente lleguemos a la aceptación, y este va a ser el objetivo tanto de nuestro paciente como el de nosotros. Pero como les digo, tiene que ser un trabajo en conjunto. Este paciente, ¿a qué se enfrenta? ¿A qué tiene miedo? A esta transformación, a la intervención propiamente. No sé qué me van a hacer. Me dijeron que voy a salir con una bolsa, pero no sé más, el pronóstico que voy a tener y por supuesto el futuro, porque la mayoría de las personas que están ostomizadas es por enfermedades de base que han generado esta decisión de ostomizarlo. Ahora, nosotros podemos tener un diagnóstico. Sí, el paciente puede tener el diagnóstico de Crohn, puede tener un diagnóstico de cáncer de colon o de cáncer de vejiga, o puede tener un diagnóstico de una laceración que necesita una derivación de manera temporal, X. Él puede tener un diagnóstico y puede tener un pronóstico ante su situación, pero jamás un veredicto. Porque si tú quieres acabar con la vida de alguien, dile que no tiene futuro. Porque no es vivir en el futuro, pero sí es proyectarnos, es tener esperanza, es tener sueños, es tener fe, que las cosas las vamos a poder lograr. Entonces, lejos de un diagnóstico, lejos de un pronóstico, no podemos determinar, porque no somos dioses, no sabemos exactamente el poder que hay en este ser para salir adelante y romper toda expectativa, como Pablo, el cantante que falleció hace poco, o por ejemplo el actor de Pantera Negra. Ellos que fallecieron de cáncer de colon tenían un periodo de sobrevida menor al que en realidad tuvieron. Cada uno duró 4 años y esto es un periodo bastante largo para cánceres que son tan agresivos. Entonces, el espíritu que hay en cada uno es lo que realmente va a determinar la pauta. Pero, ¿de qué va a depender esto? Esto también va a depender de la interpretación que tengamos sobre la realidad. Porque la realidad del paciente va a ser diferente a mi realidad o a la de mi colega o a la de algún familiar. Y dependiendo de cómo interpretemos esa realidad, vamos a generar nuestra propia realidad. Es el ejemplo de cómo puedo ver. La empatía va a ser ver a través de los ojos del paciente y cómo él está percibiendo lo que le está ocurriendo. Y esto que es importante, porque la realidad es una, pero la que cada uno tiene en su ser es otra. Vamos a poner el ejemplo del COVID. La realidad es que esta pandemia, por supuesto, ha afectado enormemente a las personas, obvio. Pero yo puedo tomar la decisión de enfrentarlo con conocimiento, cuidándome, tomando las medidas apropiadas, pero sabiendo que lo voy a enfrentar y que voy a superar esta etapa. O por el contrario,
puedo irme al otro extremo pensando que esto es el final del mundo. ¿Cuál de las dos versiones es real y cuál no lo es? Pues para cada persona, cada visión va a ser real. El tema va a ser es con cuál deseo quedarme, cuál me va a sacar adelante. Y esto es lo que nosotros vemos a través de pensamientos que más allá de la palabra positiva es pensamiento de oportunidad, pensamiento de un futuro con mayor seguridad. Físicamente nosotros cuando tenemos una conexión, un empoderamiento, cuando nosotros sabemos que somos copartícipes de la historia de nuestra vida, podemos desarrollar mecanismos que nos ayuden a progresar. Vamos a liberar endorfinas, vamos a liberar neurotransmisores que a su vez van a activar una serie de mecanismos en nuestro organismo para tener ánimo, para tener ilusión, para tener fe y esperanza y tener mucha resiliencia. Pero si nos vamos por el camino del deslave, de que todo está muy mal, de que no lo voy a poder superar, esto es más grande que yo, nadie me entiende, lo que voy a hacer es liberar hormonas, entre ellos la adrenalina y el cortisol, que van a activar mecanismos de la ansiedad. Y estos mecanismos se van a traducir en ira, en tristeza, en depresión, si esta emoción se transforma en estado de ánimo. Y eso es lo que tenemos que evitar que suceda. ¿Cómo esto es posible? Pues nuestro hermoso y complejo organismo, lo que está dividido por sistemas para nuestro entendimiento, pero en realidad estamos tan bien compenetrados que uno va a afectar al otro. Cuando nosotros percibimos el mundo que nos rodea a través de nuestro sistema nervioso, pues vamos a tener un efecto tanto, digamos, voluntario como involuntario. Y en este slide lo que quiero hacer hincapié es en el área autónoma, en nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque de él se va a derivar el sistema simpático que, a modo gracioso, cuando comencé yo a estudiar hace unos cuantos años, yo decía, ¿cómo diferencio uno del otro? Y bueno, el simpático es el alegre, es el activo, es el que libera la adrenalina, es el que me acelera el corazón, me hace correr más rápido, ciertamente. Y este se activa sobre todo en casos de emergencia. Si yo tengo que huir de algún evento peligroso, pues se va a activar, a nivel cerebral, se va a activar también y a nivel de las glándulas suprarrenales la liberación de cortisona, de adrenalina, que lo que va a hacer es darme toda la energía posible y toda la glucosa posible para yo poder salir de ese momento estresor. ¿Qué pasa? En situaciones normales, cuando ese evento estresor pasa, ya estoy a salvo, se activa el mecanismo parasimpático. Él detiene a ese sistema simpático que me hizo agitar. Este sistema parasimpático lo que va a buscar es nuestro equilibrio y vamos a poder respirar, tener mayor pensamiento, mayor factores que nos puedan entablar, digamos, conversación, etcétera, un diálogo. Y por último está el sistema entérico, que nuestro segundo cerebro actualmente definido es el entérico, es el intestinal. ¿Y qué ocurre en este sistema? Se sabe que está lleno de neuronas y que este va a generar neurotransmisores que a su vez van a activar las emociones. Y estos neurotransmisores son la serotonina y la dopamina, que uno va a hacer de eliminar el dolor y el otro va a activar el placer. Mientras nosotros tengamos serotonina y dopamina digamos, en niveles normales, pues vamos a tener emociones de tranquilidad, de sosiego, de tranquilidad, ¿sí? de calma. Ahora bien, existen diferentes eventos que pueden generar, y sobre todo en el paciente ostomizado, que van a generar situaciones de angustia.
De acuerdo a la curva de Yerkes-Dodson, estos son dos psicólogos que hicieron una experimentación con ratones. ¿Ellos qué hicieron? Colocaron ratones en un laboratorio, en un laberinto, básicamente en un laberinto del laboratorio, y ellos lo que hacían era que les generaban pequeñas descargas eléctricas para que el ratón se motivara o los ratones se motivaran a llegar a la meta, a culminar ese laberinto. Y esa motivación corta, esa pequeña descarga eléctrica no muy agresiva, pues cumplía el cometido. Pero ellos entendieron y demostraron que cuando a estos ratones se les sometían a descargas mucho más fuertes o por mayor tiempo, no había motivación para culminar el laberinto. Era un sálvense quien pueda. El ratón no quería terminar y lo que quería hacer era huir. Y esto es lo que es importante saber, porque una cosa es tener un eustrés. El eustrés es necesario, es ese estrés que nos hace, por ejemplo, estudiar porque tenemos una evaluación y en esa evaluación pues nos ponemos al día, oye, voy a ir a la consulta del osteoterapeuta y me va a preguntar cómo me hago el autocuidado y entonces voy a practicar para que ella me vea que lo estoy haciendo bien. Ese pequeño nivel de estrés lo que hace es motivar. Pero si pasamos a un estrés muchísimo mayor de pensamientos que nos aturden, que nos agobian, que nos hace sentir que todo se supera, que no puedo manejarlo, ya pasamos a algo que se llama distrés. Y lejos de seguir motivándonos, lo que va a hacer es que pasemos a un nivel de el síndrome de burnout, que es el síndrome de la gente quemada. Y no es quemarse de fuego, como bien saben ustedes, sino es que me da igual todo. Estoy tan agotada que ya me da igual todo. Y esto tenemos que evitarlo, especialmente en nuestro paciente. Este ejemplo que pongo de Sheldon Cooper, de una imagen que salió en una de las series de Big Bang Theory, él quería ganar el premio Nobel, pero no tenía una idea brillante que desarrollar. Y él coloca la curva de Yerkes-Dodson para hacer la referencia que él necesitaba estimular su cerebro, generar estrés en su cerebro para que se le ocurrieran ideas brillantes. Esto es, digamos, una manera práctica de explicar para qué sirve el que tengamos un poco de estrés. Está bien tener estrés, pero no llevarlo al extremo. Y pues hace 40 años atrás, fíjense que fue hace poco tiempo, comparado con Hipócrates y comparado con Dobson, que fue en la época de los años 60, o con el resto, la curva del duelo, por ejemplo, se ha visto que cada sistema se ve gravemente afectado si nuestros pensamientos no son los más apropiados o los más favorecedores para salir adelante. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso, ya vimos, se altera el sistema simpático, lo que ocurre es que este sistema no encuentra el cese de dejar de producir, de activar el sistema de glucosa, de glucógeno, no encuentra freno para dejar de producir adrenalina, cortisol, y esto en dosis, como decimos, todos estos mecanismos y estas hormonas en dosis bien delimitadas tienen un efecto positivo, pero cuando ya se sobrecarga, cuando ya el cuerpo es expuesto a mucha cantidad durante un tiempo muy prolongado, lo que hace es déficit de sueño, déficit de alteraciones en cuanto al hambre, pacientes que o adelgazan o engordan, o pacientes que, por ejemplo, a nivel de sistema endocrino, ven alterada la producción de tiroides, ven que tienen también un problema de osteoporosis. O sea, todo va conectado. Y por supuesto el sistema inmune se ha demostrado que cuando los pensamientos son unos pensamientos de derrota, el cuerpo responde a esta derrota. Es decir, que lo más peligroso que nos puede pasar a nosotros como profesionales de salud es que el paciente no quiera tratar de salir de la situación que se le está presentando. Y esto se demuestra a través del proceso de salud-enfermedad, donde todo equilibrio es necesario. Y aquí vemos
cuando la gente está neutral, ni en pro ni en contra, pero lo que nosotros tenemos que trabajar es para cada vez más irnos hacia el espacio azul, donde haya oportunidades de aprendizaje, de autocuidado, de prevención de las enfermedades. Esto es algo muy importante porque en uno de los seminarios que tuvimos de programación neurolingüística y de psiconeuroinmunología, el ponente, la doctora Marisela Castes, nos decía, ¿qué pasaría si yo les digo a ustedes que en este momento ustedes tienen unos niveles de colesterol y triglicéridos tan altos que están propensos a un infarto? Primero pasamos el duelo de estoy en shock, ¿qué hago? Pero más allá de eso, lo que dijimos es no, vamos a tomar una medida ya. Porque muchas veces creemos que lo malo le va a pasar al otro, pero jamás me va a pasar a mí. Y esto es lo que le pasa al paciente ostomizado. El que van a ostomizar es a otro, no es a mí. ¿Yo por qué tengo que cuidarme si esto no me tenía que haber pasado a mí? Entonces, la idea es entender qué es lo que él está viendo de su proceso y, por supuesto, trabajar para que este proceso de salud, enfermedad, se vaya hacia el lado de salud, evitando problemas que se le puedan presentar como consecuencia de un cuidado deficiente de su ostomía. Ahora bien, ya tomando en cuenta todo esto que hemos visto, ¿cómo lo vamos a apoyar? ¿Cómo vamos a apoyar al paciente para que tenga un cambio en su estilo de vida? Como ya les dije, esto es un proceso lento, es un proceso que solo la estomaterapeuta o enfermería solo no debería, digamos, asumir, porque tenemos que trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario. También sé que encuentran limitaciones y sobre todo ahorita en esta época de COVID, donde no podemos ver directamente al paciente las veces que quisiéramos, sino que más que todo va a ser un contacto a distancia, pues me interesa que él se sienta que tiene las herramientas para lograr mantener el bienestar de su salud. Pero ¿cómo vamos a hacer esto? Tiene que ser un lenguaje sencillo, tiene que ser un lenguaje paulatino, medido, posterior a lo que escuchamos que él necesita. No podemos abordarlo con toda la información por lo que más, digamos, tengamos la emoción de ayudarlo, el deseo de ayudarlo, no podemos saturarlo, porque vimos que en la primera fase del duelo el paciente va a estar en shock o va a estar furioso por lo que le pasó. Entonces tenemos que ir poco a poco trabajando esto. Y lo que vamos a hacer ahora esto es como una receta, es simplemente un mapa, mejor dicho, es como un mapa de sugerencias que vamos a hacer en el momento de tratarlo, tanto a nivel físico, biológico y social. Comencemos. A nivel de bienestar físico, la consulta de estomaterapia es fundamental. Y enfermería en el caso de aquellos que no cuenten con esta maravillosa consulta. Pero lo más importante, como siempre les digo, escuchar para poder orientar y enseñar. Lo primero, ¿de dónde partimos? ¿Qué entiende el paciente por su proceso de enfermedad? Le han explicado en qué consiste su enfermedad, qué es lo que tiene, qué se le va a hacer o qué se le hizo, para que pueda bajar un poco los niveles de ansiedad, porque hay miedo hacia lo desconocido y tenemos que tratar de bajar esos niveles. Explicar los dispositivos colectores existentes, y aquí lo resalto muy bien, porque muchas veces podemos pecar de yo tengo X cantidad de tiempo utilizando esto con mi paciente y me va bien. Pero es que cada día la ciencia avanza, las compañías hacen o fabrican productos cada vez más competitivos uno del otro, que se ve el beneficio en el paciente, porque hay nuevas tecnologías para mejorar la calidad de vida en cuanto a control del olor, control de fuga, control, por ejemplo, del sonido, o capacidad de resistencia o movilidad, flexibilidad. Entonces, hay que entender que un paciente va a tener, digamos, la necesidad de utilizar dispositivos diferentes que se adapten a diferentes momentos de su vida diaria. Y es el ejemplo que
yo pongo siempre a colación. Si yo voy a trabajar, yo no me voy a ir con zapato deportivo. Yo me voy a ir con los zapatos que sean los apropiados para ir a trabajar. Y por el contrario, si voy a hacer deporte, no me puedo ir en tacones porque me voy a lesionar. Entonces, lo mismo ocurre con los dispositivos. Si yo necesito un dispositivo de una pieza al momento de entrenar, ir a la piscina, ir a la playa, o porque voy a estar en carretera, pues puedo utilizar cómodamente, o simplemente porque me gusta, utilizo una pieza. Si voy a requerir un sistema de 2 piezas, pues también lo puedo utilizar, y dentro de esa amplia gama de diferentes tipos de bolsas, seleccionar o mostrarle al paciente cuáles son las opciones que tiene. Así como nosotros tenemos un arsenal de zapatos diseñado para cada ocasión, asimismo el paciente puede tener información sobre los diferentes dispositivos, no solamente colectores, sino también de accesorios, como por ejemplo toallitas, desodorantes, sujetadores, cinturones, etcétera. Lo importante es que él maneje esa información. ¿Cuáles van a ser las técnicas de autocuidado? Esto, por supuesto, en pacientes que sean autónomos. La idea es que ellos se apropien de su cuidado. Yo siempre les digo a ellos en consulta, tú antes de la cirugía, tú ibas con tu esposa al baño. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Y por qué ahora tienen que ir al baño? O el baño tiene que ir donde están ustedes dos. Usted puede ir al baño, haga el ritual de leer el periódico, tomar el café como usted guste, pero en su intimidad. Eso también le da la seguridad de que él pueda salir a cualquier sitio sin depender de alguien que le vaya a cambiar el dispositivo. Detección de posibles complicaciones, no tenemos que tener miedo de explicarle, mire, si usted ve que se le pone rojo, claro, en un lenguaje muy sencillo, pero explicarle cuáles son las verdaderas señales de alerta para que él nos contacte, dejándole por supuesto todos nuestros datos. Él va a tener también la seguridad y la responsabilidad sobre su cuerpo. Y en el caso de ser posible que haya un preoperatorio, por supuesto hacer una demarcación para colocar en el lugar más apropiado el sistema. Hay que recordar que el dispositivo adecuado va a generar un bienestar físico y psíquico en el paciente, porque en la medida que él se sienta seguro, que no tenga fuga, que no haya pérdida de olor o de sustancia, va a tener confianza en salir de su hogar. Otro punto importante, los cuidados generales en cuanto a recomendaciones nutricionales. Esto sí, yo les recomiendo siempre pues estar al día con la lectura de los alimentos. Esto no es algo que le vamos a quitar alimentos, sino que le vamos a enseñar cómo van a ir incorporando los alimentos, y aquellos que les gusta, pero que les genera gases o que les genera un mayor, digamos, efluente, pues delimitarlo. Bueno, tú te genera gases, pero te gusta, no hay problema. El día que sepas que no vas a salir. Entonces, el día que sepas que no vas a salir, que puedes estar en tu casa un fin de semana, te comes ese alimento que tanto te gustaba. Y en cuanto, por ejemplo, a las frutas, integrar una fruta, ver cómo él la va absorbiendo, y si le cae bien, pasamos a la segunda y así sucesivamente hasta que él mismo conozca todo su cuerpo. El ejercicio y el deporte, el descanso y el sueño, que es vital, enseñarle cómo lo va a hacer, las horas de comida, todos esos tips prácticos para que, mira, no comas tan tarde, come temprano, para que haya una deposición de la bolsa y se llene lo más rápido posible antes de que tú vayas a dormir. El cuidado de la piel para evitar que haya lesiones a nivel de dermatológicos en el área periestomal, y esto es muy importante porque actualmente contamos con protectores de silicona 100%, y a la vez también contamos con eliminadores de adhesivo de 100% silicona, que facilita el retiro de los dispositivos de una manera indolora, rápida y muy cómoda. Pueden hacer natación, pueden hacer cualquier deporte que quieran. Lo único que nosotros recomendamos es que sean deportes de bajo nivel de contacto. Por ejemplo, fútbol, donde le puedas dar una patada, pues te recomienda
que lo sustituya por otro, pero es básicamente por el contacto. De resto puede nadar, puede correr, puede caminar simplemente, no tiene que hacer un deporte específico, puede hacer un ejercicio. Por psiconeuroinmunología se sabe que por lo menos realizar 30 minutos de ejercicio 3 veces a la semana activa un mecanismo neuronal que permite que tengamos mayor memoria, mayor capacidad de retención y mayor niveles de inteligencia, porque baja el estrés. Otro bienestar físico va a ser iniciar o continuar los ejercicios que están orientados hacia la pared abdominal. Y aquí es muy importante porque antiguamente se creía que el paciente que estaba operado a nivel de ostomía no podía hacer un ejercicio y quedaba prácticamente paralizado al momento post cirugía. Y lo que nosotros estamos buscando es que se evite la atrofia muscular que pueda generar a futuro en una hernia parostomal. Recuperar la confianza, manejar los síntomas. Sabemos que el estrés pasa, digamos, nos liberamos mucho del estrés cuando tenemos un ejercicio que bien sea caminar o hacer algún deporte, algo que nos guste, y mejora esto a su vez el bienestar mental. Ahora, ¿qué es importante recordar? Nosotros como profesionales de la salud tenemos que tomar en cuenta que obviamente la pared abdominal se ha visto gravemente afectada, puesto que hay un corte en la musculatura, pero lejos de dejarla paralizada, sabemos que lo que no se usa se atrofia y lo mismo ocurre con estos músculos, pues nosotros lo que buscamos es activar ese abdomen antes de la cirugía, si es posible, y en el postoperatorio. Porque se sabe que 10 días en un hospital o 10 días hospitalizado sin moverse genera 10% de la pérdida muscular. Y esto se traduce en 10 años de envejecimiento. Como no queremos esto, queremos ayudarlo, pues nosotros hemos apoyado un programa de recuperación abdominal excelente que se llama Mi Recovery. Muchos de ustedes lo han escuchado. Si no, por favor, contáctenos. Es un programa que se ofrece de manera gratuita porque lo que más nos interesa es que los pacientes no tengan complicaciones como hernias parostomales o que tengan complicaciones, por ejemplo, por pérdida de movilidad. Pues este programa fue creado precisamente por alguien especializado en rehabilitación que fue ostomizada. Y ella crea este programa básicamente porque se daba cuenta que el paciente que estaba ostomizado era simplemente dejado sin un movimiento, y esto lo que hacía era empeorar su situación. De hecho, ella tuvo 5 intervenciones quirúrgicas en 2 años, y es lo que ha motivado pues el desarrollo de este programa que Convatec pues ha patrocinado. El objetivo es rehabilitar esta musculatura, fomentar el bienestar y aumentar la calidad de vida en el paciente para poder recuperarlo. Consta de 3 fases. Cada fase va a estar adaptada al proceso y al tipo de paciente, donde se va a mejorar este proceso de recuperación. De hecho, nosotros estamos interesados, y aquellos que nos escuchan, si ustedes están interesados en hacer algún estudio, algún seguimiento de casos, realmente, por favor, cuenten con nosotros, específicamente cuenten con el departamento clínico para hacer seguimientos en España, cosa que me parece sumamente importante y fácil, digamos, de que podamos transmitir para evitar complicaciones. Bien, esto por la parte física. Ahora, a nivel psicológico, ¿cómo lo podemos abordar? Primero, como ya les había mencionado anteriormente, tener un lenguaje cónsono, claro, sencillo, adaptado a nuestro paciente, y eso es algo que hemos visto durante toda la carrera y todo el ejercicio profesional. Ustedes, enfermeras, enfermeros, médicos, personal de rehabilitación, todo aquel profesional de salud que nos escucha, saben que durante la carrera nos dicen adaptar el mensaje al receptor. Y esto es muy importante para que pueda ayudarnos. Pero además de esto, tenemos que aclarar sus dudas teniendo material, porque en el momento
¿A quién no le ha pasado que va a la consulta con el médico? Yo soy la primera. Y cuando tengo que ir al médico, yo anoto qué es lo que le tengo que preguntar, porque hasta lo que yo le debo preguntar, me acuerdo cuando ha bajado el nivel de ansiedad. Entonces, ay, yo le hubiese preguntado tal cosa. Entonces, es siempre bueno tener un soporte escrito del material que se le va a dar. La tecnología también nos ayuda, e inclusive con el caso de Mi Recovery, tenemos un programa que el paciente puede descargarlo en su móvil y puede tener allí la descripción de las fases, guiada por supuesto por su estomaterapeuta. La integración de personas claves es importante. Muchas veces antes solo se trataba al paciente y se sacaba al familiar, pues yo toda la vida he estado en contra de eso. Primero le pregunto al paciente, ¿quién quiere que lo acompañe? Mi hijo, mi hija, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi esposo, mi esposa. Maravilloso. La persona que él considera clave para que lo acompañe debe estar allí. ¿Para qué? Para estar de segundo al mando. Si a mí se me olvidó algo, el familiar lo recuerda, pero como un acompañamiento, no como un bastón. Y eso es algo que lo aclaramos en la consulta. Invitar a practicar las técnicas de meditación, hay diferentes tipos, está el yoga, están el mindfulness, que está ahorita muy en boga, está cronografías, está el tema de manejo de la respiración, técnicas de respiración, coloroterapia, etcétera. O sea, cada uno de acuerdo a lo que mejor se adapte a su paciente. Dar ejemplos de personas que han sido ostomizadas y que han salido adelante. Y lo más importante es que durante todo este proceso el paciente se sienta acompañado. Porque vamos a estar claros, muchas veces el paciente a lo mejor no lo querrá hacer, pero a veces es difícil encontrar la motivación, a menos que la motivación te encuentre a ti. Y esto es lo que ocurre con la persona que está ostomizada. O se monta sobre los patines, por decirlo de alguna manera, o no va a poder enfrentar esto. Entonces, nosotros le tendemos la mano, pero él debe motivarse. Así como lo hizo este estudiante chino en Pekín, que se enfrentaba al proceso, digamos, que había de dictadura en su país. Y él estaba defendiendo la democracia. Ese mismo impulso, esas mismas hormonas, esas mismas emociones que lo sacaban adelante, pues este mismo concepto es lo que tenemos que buscar, Dios mediante, con todos nuestros pacientes. Y ejemplos de pacientes, de personas que han sido ostomizadas y que son exitosas, hay miles, empezando por Napoleón Bonaparte, que aunque no lo crean, era un paciente que sufrió de cáncer gástrico, de hecho murió por esa enfermedad, aunque hubo otras teorías de que fue envenenado, pero se sabe que tenía un cáncer gástrico y que estaba ostomizado y por ello aparece la mano dentro, se decía que era para poder sujetar la bolsa y que no se notara sobre el uniforme, o personas que están ya en el área del modelaje, de la actuación, grandes deportistas o novelistas, escritores. Es decir, nosotros no podemos mostrarle una vida triste. Si yo quisiera tener un ejemplo, pues con cualquiera de ellos me gustaría, digamos, aprender. Y los mensajes que son poderosos y que van a ir de acuerdo a la necesidad, al tipo de paciente, que es natural lo que se siente, pero que se puede superar, que tiene que estar abierto a superar lo que él a lo mejor no entiende por qué está atravesando esto, pero que lo va a lograr, que no somos víctimas pasivas. Él debe participar en su proceso de salud o enfermedad. Si él decide salir adelante por sus hijos, por sus nietos, por su pareja, por su sembradío. Yo tuve un paciente que él quería salir adelante porque ¿quién le iba a cuidar los tomates? Entonces, todo cuenta y todo es una motivación para poder lograrlo, porque lo más importante es que él decide y no su ostomía. Podemos crear una nueva realidad si en realidad lo creemos. Y así lo dijo Pablo Picasso. Todo lo que puedas imaginar es real. Y Ford también lo dijo, si crees que no puedes o si crees que puedes, estás en lo cierto. Entonces esto es un mensaje para nosotros. Y a nivel social, para ir terminando, pues es importante no aislarse. Aunque actualmente tenemos dificultades para hacer encuentros a nivel presencial, sabemos que tenemos diferentes formas de hacerlo, como el que estamos nosotros ahorita a través de esta plataforma. Buscar asociación de pacientes,
como Aqua España, por ejemplo, o otro tipo de AOMA u otras asociaciones que estén cerca de su localidad, que pueda mantener una interacción con personas que están atravesando lo mismo que él está atravesando. La integración familiar es vital, hay que enseñar a la familia que lo integre y cómo lo va a ayudar, que tiene que, por ejemplo, cómo pueden interactuar, que él es una persona que tiene todas sus capacidades, pero que ahora con la condición que presenta, pues tiene que tener algunas normas en cuanto a disciplina, pero que en la medida de lo posible el oso cuidador van a llevar a cabo las actividades diarias, no quedarse en el sofá ni quedarse en la cama si no hay ningún problema de movilidad. Es importante que siga adelante con su vida y conocer, por supuesto, programas de bienestar social, programas de integración dentro de su comunidad. Mantener el contacto con otros es vital, no podemos estar aislados. Y aquí vamos a utilizar teléfono, vía electrónica, etcétera, en mensajes. Porque lo más importante es que él logre aceptar la situación, y cuando nosotros aceptamos simplemente, ok, estoy ostomizado, esto sería la panacea, ¿no? Que logremos esto rápido, pero cada quien tiene su proceso. ¿Está lloviendo? Sí. Ok, ¿estoy ostomizado? Sí. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo puedo salir yo adelante? Yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir con mi familia, yo quiero cuidar mis tomates, yo quiero estar con mis nietos, por ejemplo, sin ver lo que no tengo, siempre viendo lo que sí puedo tener. Y esta serenidad viene con esa aceptación, esa serenidad, esa paz, que no es resignación. Con la resignación yo estoy a regañadiente, pero cuando tengo una aceptación de la situación que estoy atravesando es, sí, estoy ostomizada, pero yo voy a salir adelante. Gracias a Dios, con mi ostomía puedo seguir viva o puedo seguir vivo, puedo trabajar, es simplemente adaptación, y es lo que nosotros buscamos, que este paciente recupere la alegría. Aquí le pongo ejemplos de personas que tienen sus redes sociales, que se muestran ya sin miedo, sin pena, sin vergüenza por usar la bolsa. Y alguien que me llamó mucho la atención y que no sabía es que el hijo menor de George Bush, se me enredó la lengua, es ostomizado, tiene una ileostomía producto de una rectocolitis. Y él, aunque no está en la vida pública como tal, sí utiliza su apellido y los contactos que tiene con su padre para ayudar a otras personas que están ostomizadas a través de la fundación. Entonces, lo importante para todos, para el ostomizado y para nosotros en nuestra vida diaria que estamos enfrentando esta situación de pandemia, es importante recordar, como dijo Epíteto, que me encanta ese mensaje, lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Muchísimas gracias. Recuerda que todo parece imposible hasta que sucede. Muro de Berlín. Bueno, ahora dejamos abierta la sesión de preguntas, comentarios, sugerencias que a bien muy amable ustedes tengan. Bueno, pues Kenlis, la verdad es que ha habido varios comentarios a medida que ibas hablando de, efectivamente, consideran que el acompañamiento multidisciplinar del paciente es muy importante, un poco reforzando, ¿no? Hay varios comentarios de que les ha parecido muy interesante lo que comentabas y muy buena charla. Está comentando ahora otra participante, y en realidad hay una pregunta que les ha parecido tan interesante que me comentaban o escribía Mari Carmen, que si sería posible facilitar el temario.
del contenido que has mostrado hoy. Esta la comentaré yo porque también ha habido preguntas al respecto de gente que a lo mejor no se ha podido conectar desde el principio y les estaba pareciendo muy interesante y querían saber si podrían recuperar esos minutos perdidos. El webinar se autograba en esta plataforma de forma automática y todos los asistentes y todos aquellos que no han podido asistir recibirán un email al cierre del webinar en un plazo de 24 horas, en donde se indicará también el link de acceso a la grabación. Y también se puede utilizar el link que han utilizado hoy para verlo, ¿no? Pero para saber dónde lo tienen, recibiréis todos un email donde aparecerá también el link para poder acceder de nuevo al webinar de hoy y poder volver a visualizarlo. A ver, siguen entrando más preguntas. Uy, ahora están entrando muchas de golpe. A ver, preguntan, ¿una guía de ejercicios de rehabilitación abdominal sería posible? Bueno, esto también te robo la respuesta, Kellis. Sí, Kellis lo ha mencionado en su presentación. Tenemos precisamente desde Combatec un programa de rehabilitación y recuperación abdominal tras cirugía que ha sido desarrollado por una persona ostomizada, por y para ostomizados, y está todo el contenido colgado en nuestra página web, o si no, también tenéis la página específica que ahora os pongo en el chat, recoverycombatec.es. Y en esta página web vamos colgando todo el contenido. Es un programa de rehabilitación dividido en 3 fases. En España ya hemos lanzado la primera y la segunda fase. Formaciones de la segunda fase fueron fundamentalmente vía webinar también, porque nos pilló con la pandemia, y de aquí a final de año seguramente programaremos alguna más. Y de cara al año que viene la idea es completar el programa de formación con la fase 3, que es la final. Vamos a ver. Mari Carmen comenta, como dices, es muy importante el acompañamiento en esta nueva etapa. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Mari Carmen, por tus comentarios. Desde Gemma nos comenta que ha sido muy interesante también. Han entrado muchas de golpe ahora al final y estoy viendo a ver si hay alguna pregunta, pero en general son todo comentarios de enhorabuena, Kellis. Les ha parecido muy interesante el argumento y bueno, esperamos que os resulte también muy útil para vuestra práctica clínica. Por último, y antes de finalizar, os quisiéramos invitar como parte de un proyecto que estamos llevando a cabo en Combatec, que va un poco relacionado con el tema de hoy, ¿no? Todos esos desafíos y preferencias que se tienen a la hora de elegir un dispositivo para pues elucidar cuáles son los aspectos a los que se le da más importancia. Estamos lanzando un trabajo desde Combatec que consiste en una encuesta como primera fase en la que os invitamos a participar. Tenéis ahora el link en pantalla. Si clicáis vosotros mismos en el link es interactivo y se os abrirá una página de acceso a esta pequeña encuesta. Son 5 preguntas muy breves y, como os decía, es el primer paso de un estudio que estamos haciendo aquí a nivel de Combatec España. Por tanto, os agradecería a aquellos que queráis contribuir a este estudio, el estudio DEDO, de responder a esta breve encuesta. Y por nuestra parte, nada más. Una vez esta encuesta esté finalizada a nivel nacional, se trabajarán los resultados y los compartiremos con todos aquellos que hayan participado con la siguiente fase de este proyecto, de este nuevo proyecto. Y por último, para terminar y para despediros a todos, aparte de daros las gracias por vuestra asistencia y por vuestras palabras de interés, haceros saber que tenemos toda una serie de contenidos que esperamos sean útiles para todos aquellos que son contenidos básicos que puedan ser de utilidad para el paciente ostomizado o para a lo mejor aquellos profesionales sanitarios que no son especializados en tratamiento del paciente ostomizado y de la estomaterapia, pues
herramientas que os puedan ayudar o información que os pueda ser de utilidad para pasar a aquellos pacientes que os contacten con dudas y preguntas. También disponemos de nuestras redes sociales, donde vamos colgando información de utilidad, tips y consejos que puedan ser prácticos. Y por último, nuestro servicio de atención al cliente, Infotec, al número de teléfono y a la dirección de correo que veis en pantalla, está siempre a disposición de poder aclarar cualquier duda, preguntas, cuestiones técnicas, etcétera. Y sin más dilación, os agradecemos mucho la participación y stay tuned, como dicen en inglés, manteneros alerta, y a través de nuestros compañeros y de nuestras redes sociales os iremos informando de las siguientes sesiones de webinar. Muchas gracias y buenas tardes a todos.